Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo clave de la historia del cristianismo de Justo L. González, titulado La misión a los gentiles. La pregunta que nos guía es, ¿cómo fue que una fe que nació en el seno del judaísmo se convirtió en un movimiento mundial? Vamos a ver qué nos dice el autor. Y para empezar, el autor nos presenta este versículo del apóstol Pablo. Es una declaración de principios, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Esto, de entrada, ya nos pone sobre la pista. Aquí se está hablando de un mensaje que no conoce fronteras, que va a ir más allá de su cuna original. Y todo esto, como veremos, arranca no con un plan, sino con una crisis. Bien, empecemos por el principio. La primera expansión cristiana. Nuestro viaje nos lleva a Jerusalén, pero lo interesante es que la primera gran ola de expansión no nace de un plan, nace más bien de un problema. Resulta que la persecución en Jerusalén se centró primero en un grupo específico, los cristianos judíos de habla griega, los helenistas. Y aquí viene la paradoja. En lugar de apagar el movimiento, la persecución actuó como un catalizador. Fueron precisamente estos creyentes, al huir, quienes se convirtieron en los primeros misioneros, casi sin quererlo. Llevaban su fe con ellos a dondequiera que iban para salvar la vida. Y su vida los llevó bastante lejos, ¿eh? El libro de los Hechos nos cuenta que llegaron a Judea, a Samaria, incluso hasta Damasco, Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, el mensaje se estaba esparciendo geográficamente. Pero, y este es un pero muy importante, en este primer momento el mensaje se compartía casi exclusivamente entre judíos. La barrera cultural seguía ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se cruzó ese umbral? ¿Cómo se pasó de un movimiento interno del judaísmo a una misión abierta a los gentiles? Veamos los primeros pasos. El relato bíblico nos marca un momento que fue, digamos, el punto de inflexión oficial. Todo empieza con el apóstol Pedro, quien recibe una visión. A raíz de eso, toma un paso importantísimo. Bautiza a Cornelio, un centurión romano, o sea, un gentil. Claro, esto no pasó desapercibido. La iglesia en Jerusalén le pide explicaciones, pero, una vez que escuchan todo el relato de Pedro, aceptan que el mensaje efectivamente también era para los gentiles. Fue como la apertura oficial de la puerta. Pero, y esto es fundamental para entender el cuadro completo, no todo fue una decisión que vino de los líderes. A la par de lo que pasaba con Pedro, en Antioquía, por ejemplo, ya estaba sucediendo algo increíble. Un grupo de creyentes anónimos venidos de Chipre y de Cirene, por iniciativa propia, empezaron a predicarle directamente a los gentiles. O sea, la expansión también fue un movimiento que surgió desde las bases, de forma espontánea. Esta frase del libro de los Hechos es genial porque captura perfectamente la reacción de los líderes en Jerusalén. Es como un momento de ¡ajá! De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es el reconocimiento, la validación de lo que ya estaba pasando en lugares como Antioquía, un momento que, sin duda, cambió el rumbo de la historia. Y claro, si hablamos de la misión a los gentiles, hay un hombre que inevitablemente nos viene a la cabeza, el apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre su obra. Los viajes de Pablo son, sin duda, legendarios. Recorrió Chipre, Asia Menor, Grecia, y su objetivo final siempre fue llegar a Roma. Su alcance geográfico fue impresionante. Sin embargo, el autor nos hace una advertencia importante. No debemos quedarnos solo con la imagen de Pablo como el gran viajero, porque su contribución más decisiva, según nos explica, fue otra. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que plantea el texto. ¿Cuál fue realmente la contribución más importante de Pablo? ¿Fue el único en esta tarea? ¿El gran pionero solitario? Bueno, el autor nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Por un lado, está la idea, a veces un poco mítica, de que Pablo fue el primero y el único gran misionero a los gentiles. Pero la realidad histórica que nos presenta el texto es que hubo muchos otros misioneros muy activos. Bernabé, Marcos, Apolos. De hecho, cuando Pablo llegó a Roma, ya existía allí una comunidad cristiana bastante grande. Así que no fue un pionero solitario. Formaba parte de un movimiento mucho más amplio. Entonces, de nuevo, ¿cuál fue su aporte único y fundamental? Y la respuesta, según Justo L. González, está aquí. Su mayor contribución fueron sus cartas, sus epístolas, esos escritos que, con el tiempo, se convirtieron en parte fundamental de las escrituras cristianas. Sus viajes fueron importantes, sí, pero sus cartas moldearon la teología cristiana por los siglos de los siglos y tuvieron un alcance que trascendió cualquier viaje físico. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de los apóstoles en general. ¿Qué pasó con ellos?
Aquí entramos en un terreno fascinante, donde se mezclan los hechos y las leyendas. Para entender lo que viene, hay que ponerse en el contexto de la época. A medida que el cristianismo crecía, las iglesias de las ciudades más importantes como Roma, Alejandría o Bizancio querían consolidar su prestigio y su autoridad. ¿Y cuál era una de las mejores maneras de hacerlo? Pues reclamando una conexión directa con uno de los apóstoles. De ahí surgen muchas tradiciones que vinculan, por ejemplo, a Marcos con la iglesia de Alejandría o a Felipe con Bizancio. Justo L. González nos ofrece una forma muy clara de organizar estas historias, separar las tradiciones con un fuerte respaldo histórico de aquellas que son más bien leyendas posteriores. Por ejemplo, la tradición de que tanto Pedro como Pablo murieron como mártires en Roma durante la persecución de Nerón es muy antigua y tiene bastante peso histórico. En cambio, otras historias, como un posible viaje de Pablo a España o, sobre todo, la misión de Santiago en España, son consideradas leyendas que aparecieron mucho más tarde. Y lo mismo pasa con la misión de Tomás en la India. Profundicemos un poco en estas leyendas, que, aunque populares, aparecieron tardíamente. El caso de Santiago en España es clarísimo. Toda la historia de su misión, la aparición de la Virgen del Pilar, su entierro en Compostela. Bueno, no hay ningún registro escrito de esto antes del siglo VIII. Por otro lado, la historia de Tomás en la India viene de un texto llamado Los Hechos de Tomás, que está lleno de relatos milagrosos. Ahora, lo interesante aquí es que sí existió un rey llamado Gondofares en esa época y lugar, lo que hace que un núcleo histórico sea posible. Pero, y el autor es claro en esto, no está probado. Bien, después de este recorrido por la historia, los personajes y las leyendas, llegamos a la conclusión. ¿Cuál es la idea principal que nos deja el autor sobre esta fe en pleno movimiento? Y creo que esta cita resume perfectamente la tesis central del autor. Dice, la mayor parte de la obra misionera no fue llevada a cabo por los 12, sino por centenares de cristianos anónimos que iban de un lugar a otro llevando su fe. Esto es clave. La gran expansión del cristianismo no fue tanto un proyecto de los grandes líderes, sino un movimiento de gente común, de comerciantes, de soldados, de esclavos, que compartían su fe en su día a día. Ahora, un movimiento tan masivo, tan extendido y sobre todo tan descentralizado, inevitablemente iba a llamar la atención de las autoridades. No pasó desapercibido. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire para la próxima vez. ¿Qué sucede cuando este movimiento, impulsado por innumerables individuos anónimos, choca de frente con la estructura organizada y poderosa del Imperio Romano?